Mire, vámonos hasta Azcapotzalco porque nuestra compañera Gloria López nos explica qué es lo que sucedió con la supuesta toma clandestina en un panteón de esa demarcación. Vamos a verlo. Luego de que este sábado vecinos reportaron que se percibía un olor a gas en la colonia Santa Lucía, en Azcapotzalco, la Policía Federal confirmó que se trataba de una toma clandestina en el interior del panteón. Capital 21 acudió al lugar y corroboró que la toma se encuentra resguardada por elementos de seguridad, quienes afirman que en realidad se trata de la misma que se detectó en julio de 2018. Antes del sábado se percibía un olor, pero como a gas. Eso sí. Sí, se percibía por las tardes. La Policía Federal señaló que se reportó al Ministerio Público de la Federación a fin de realizar las acciones jurídicas competentes para saber si la toma fue activada nuevamente. Seguido vienen las autoridades a dar un rondín, entran, revisan y se van. Y entonces ayer pues se hizo raro que hayan entrado y se hayan quedado como 2-3 horas, desde como las 2 entraron y nos dieron las 5 y seguían aquí ellos. No, todavía no nos informan nada. Sí, ayer Leo estuvimos aquí, yo estuve hasta las 11:30 de la noche porque según iba a venir el MP y no. Y hasta la fecha, hasta ahorita esta hora todavía no. Por su parte, la alcaldía Azcapotzalco informó que Protección Civil realizó una revisión al filo de las 18:35 horas con un explosímetro para detectar gases flamables y tras la inspección se confirmó que se trata del mismo túnel localizado en julio del año pasado. Aunque la toma está cerrada, aún no ha sido sellada por parte de las autoridades. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.